Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a lo que es el Callejón del Rock Video. Mi nombre es Gonzalo Poggio y es un placer estar por acá en los estudios de dicho programa. El otro día estábamos haciendo una... ponele el nombre, la palabra encuesta. Hicimos una pregunta en Facebook, a ver cuál es la opinión de ustedes de cuál banda querían ustedes o quieren que nosotros hagamos con biografía incluida. Por demolición ganó Led Zeppelin. Primero les tengo que agradecer por toda la compañía y por toda la audiencia ahí del otro lado. Y segundo, les tengo que felicitar a ustedes ahí del otro lado, ustedes oyentes, por tener tan buen gusto musical dentro del rock. Acá estábamos hablando en el staff, el buen gusto que tienen ustedes para el rock. Eso habla muy, pero muy bien de ustedes. Felicitaciones realmente, ¿ok? Led Zeppelin, la banda que fue más nombrada en la lista que ustedes escribieron en el muro de Facebook. Muchos recuerdos, muchos mensajes con fotos de Led Zeppelin, todo. Bueno, entonces vamos a tener que hacer el vídeo con Led Zeppelin. Jimmy Page en la guitarra, Robert Plant en la voz, John Paul Jones el bajista y John Bonham el batero. No solo definió el sonido del heavy metal con su anfetamínica del blues, ¿no? Y también definió la mística sumándose a la propia leyenda de referencias a la mitología celta y coqueteando con lo oculto. Eso es la música de Led Zeppelin. Los cuatro zeppelianos, los cuatro Led Zeppelin fueron uniéndose alrededor de lo que en 1968 quedaba de los Yardbirds. ¿Se acuerdan de los Yardbirds? Por supuesto. Jimmy Page fue el último guitarrista de la banda, ¿no? Una banda que contó con Eric Clapton y Jeff Beck en aquella época. También estaba John Paul Jones, un extraordinario bajista y un arreglista como pocos en la historia de la música. Estaba en el bajo de dicha banda. John Paul Jones le pide a Jimmy Page para que lo tenga en cuenta para formar parte de cualquier proyecto que éste iniciaría. Después los Yardbirds se desarman totalmente con la ida de Keith Ralph y Jeff McCarthy. Se separan definitivamente, ¿no? Quedando solo Jimmy Page con los derechos y la obligación de cumplir una gira ya pactada para ese año. Estoy hablando de mediados de los 60. La responsabilidad cayó totalmente sobre el guitarrista, que tenía que conseguir un vocal y un baterista. Casi nada, ¿no? La mitad del cuadro. Apareció entonces el nombre de Robert Plant en la voz, que era un cantante de blues, amante del Mississippi. Este Plant conocía a un batero que estaba sin trabajo, estaba desempleado, llamado John Bonham. Un batero con muy fuerte influencia del blues del Mississippi. Después, obviamente que la historia es archi conocida, ¿no? Por supuesto por todos nosotros. Finalizó la gira con el nombre de New Yardbirds, los cuatro caballeros del apocalipsis, los cuatro Led Zeppelin. Porque si no,
las multas y las obligaciones iban a recaer demasiado sobre Jimmy Page. Entonces le pusieron New, los nuevos, y Yardbirds. Solo por una gira, no hay ni disco, no hay ni documentación sobre esa gira. El nombre de Led Zeppelin viene de una anécdota que dijo una vez el batero de la legendaria banda The Who, el ya fallecido, muy borracho, Keith Moon, que dijo que este cuarteto se iba a desplomar, se iba a desarmar como un Zeppelin de Jumbo. ¿Se acuerdan del Graf Zeppelin cuando cayó? Se explotó en segundos. Bueno, él decía lo mismo de este cuarteto, que iba a durar poquísimo en la historia del rock. Keith Moon, donde quiera que estés, sigue equivocándote así, de esa forma, porque la leyenda sigue y esos segundos se transformaron en eternidad. Bueno, entonces firmaron un contrato con el sello Atlantic. Eso fue en 1969. Fue un éxito inmediato. En 1969. Comenzaron una tour por Inglaterra, por Estados Unidos. Escribieron los álbumes, el 1, 2 y 3, en plena ruta. Allá por el año 1969. Toda una historia, ¿no? Una historia de que hoy en día, yo no sé si las bandas de hoy en día podrán contar la historia que cuentan estos tipos, ¿no? Con la riqueza que tienen. El álbum, bueno, eso fue en 1969. Después vino el primer álbum, por ejemplo, de aquella época, por ejemplo, el Led Zeppelin, obviamente. El álbum varía entre el rock furioso de Black Dog, por ejemplo, y el blues del Mississippi. También estaba metida Starway to Heaven, con una conexión entre ambos géneros musicales, entre ellas, ¿no? También pongo en el medio Going to California, por ejemplo, que es la típica música que está en el límite, está en el muro de la música hippie con la música del hard rock inventados por ellos, ¿no? Es la típica que está en el límite, para un lado los hippies y para el otro lado el hard rock. Ya en 1973 grabaron otro nuevo disco, el House of the Holy, un discazo, el más explosivo de todos, un cóctel zeppeliano salado, pero con mucha influencia del blues. Hicieron otra tour en los Estados Unidos y las ventas de entradas de aquella época superó ampliamente el récord de los Beatles, que reinaban en aquella época en la taquilla, ¿no? Los 4 de Liverpool, cuando fueron a Estados Unidos, rompieron todo, ¿no? Llenaban estadios y rompían todas las taquillas. Y bueno, estos tipos fueron a New York, fueron al Madison Square Garden a presentarse y bueno, superaron totalmente la expectativa de todo el mundo. De ahí nace la película Sound Remain the Same, donde la cual está un solo del Bonzo de 14 minutos, ¿no? 14 minutos, los tipos lo dejaron solo en el escenario y 14 minutos, se fueron a tomar algo en el backstage, los tres, y lo dejaron a Bonzo solo, metió 14 minutos de solo de batería. Inclusive está en la película, lo pueden ver, cuando ellos vienen regresando hacia el escenario, Robert Plant apaga así, acá,
en la cámara un porro, venía fumando un porrito relajante en el backstage. Esto quedó grabado, por supuesto, en el film, como te decía, The Sound Remain the Same. ¿Qué más te puedo seguir contando de los Led Zeppelin? La propia cámara filmadora registró todo esto, ¿no? Después de esto, los animalitos de Led Zeppelin se tomaron un año sabático. El grupo dijo, bueno, hay mucho roce, hay mucho contacto, vamos a dar un tiempito entre nosotros para darnos más fuerza, más... que nos extrañemos un poco más y para regresar con más fuerza. Regresaron en 1975 con el doble, que es otro discazo, el Physical Graffiti, que llegó a ser número 1 en Estados Unidos y número 1 en el Reino Unido. Robert Plant, por ejemplo, ya en ese año, en 1975, empezaron las maldiciones, ¿no? Las maldiciones dentro de la banda. Robert Plant, como te decía, sufrió un accidente automovilístico que casi lo dejó paralítico. Entonces ahí la banda tuvo que poner un freno porque el vocalista, el frontman, estaba en su casa con reposo, los médicos le mandaron un reposo y bueno, tuvieron que parar por un año. Pero no quedan ahí las maldiciones. El hijo de Robert Plant, un pibe de 5 años de edad llamado Karak, fallece. Robert Plant pierde su hijo chiquito por culpa de una infección intestinal. Entonces eso también lo sumergió a Robert Plant en lo sumergió en una depresión total, ¿no? El tipo se accidentó, casi se queda paralítico, después pierde a su hijo y lo sumergió totalmente en una depresión. No salía de su casa, no quería ver a nadie, totalmente entendible, ¿no? Por supuesto. Y después, con esas depresiones, esos fosos, esas fosas que uno tiene, busca soporte espiritual en algún lado. Es ahí que él se transforma en una persona muy espiritual, Robert Plant, ¿no? Hablando. Pero los rumores atacaban a Jimmy Page, al guitarrista. Eran calamidades, tonterías, estupideces que se decían, porque Page se decía en aquella época que manejaba ciencias ocultas, la magia negra. Era muy amigo de Aleister Crowley. Y bueno, entonces ahí la prensa de aquella época y las otras bandas y gente que no los quería inventaron que por culpa de Jimmy Page esas maldiciones que tuvo Robert Plant le sucedían a él, ¿no? Eso fue, después con el tiempo fue un desmentido total, fue una cosa que se dijo que no tenía nada que ver. Se hacía pacto con el demonio, con todas esas cosas, ¿no? El único que decían que no tenía ningún pacto con el demonio era John Paul Jones, el bajista de la banda. En 1978 nace otro discazo, un disco que tiene una historia bastante fuerte. In the Throat, es un nombre bastante complicado. In the Throat, the Outdoor. In the Throat, the Outdoor. En 1978, luego de una gira de presentaciones de dicho disco en Estados Unidos y en Inglaterra, la banda tiene una mala noticia, porque la gira duró un año y medio. En el 79 pararon también un poco y después se enteraron de una pésima noticia, que fue la noticia que puso la lápida arriba de la banda. En diciembre de 1980 se enteraron que John Bonham había muerto
había muerto ahogado por su propio vómito en su casa, después de haber ingerido cantidades industriales de vodka con naranja. El tipo se ahogó con su propio vómito, muy parecida a la muerte con Bon Scott, ¿se acuerdan? El vocalista, el segundo vocalista de los AC/DC. Fue encontrado muerto. Eso fue un diciembre de 1980. Entonces ahí dijeron definitivamente, bueno, hasta aquí llegamos, las maldiciones, las malas suertes andan rondando mucho por acá, y se separan en 1980 con la muerte del Bonzo. Se juntaron después un par de veces, pero la fuerte mismo fue cuando el sello de ellos, el Atlantic Records, se juntaron los tres sobrevivientes cuando invitaron a Phil Collins a tocar unos temas de su repertorio en los 25 años de su sello. Pasaron también el tiempo, Robert Plant hizo su trabajo solo, Jimmy Page también, John Paul Jones tiene un estudio de grabación y es arreglista de música, y también lo invitan a tocar en otras bandas como músico invitado, todo eso. Bueno, entonces en el 2007 llegó el Celebration Day con Jason Bonham en la bata, el hijo del Bonzo. Que es un show, terrible show, en el estadio del Arsenal en Inglaterra. Fue muy esperado, fue muy esperada ese reencuentro, me acuerdo, en el 2007. Recién en el 2013 sacaron el Celebration Day en formato CD, en EP, en imágenes, para vender, para comercializar. Se dice hoy en día que pueden volver nuevamente con nuevos temas y regrabaciones de sus viejos clásicos con Jason Bonham. No se olviden que en los Kennedy Honors del 2012, en la medalla de honor de los Estados Unidos, ellos lo recibieron, donde tocó Kravitz, tocaron los Foo Fighters, tocaron las hermanas Wilson con la música Stairway to Heaven, que para mí fue el mejor tributo que escuché en mi vida, así te lo digo. El mejor tributo que escuché en mi vida fue de la mano de las hermanas Wilson con Stairway to Heaven en el Kennedy Honors. Traté de resumir lo máximo posible la historia de Led Zeppelin. Si no lo hacía eso, tendría que tener un programa de 2 horas y hablar disco por disco y otras cositas más. Gracias por haber elegido a Led Zeppelin y los felicito a ustedes por tener tan buen gusto musical dentro del rock, porque allí lo que dicen, estábamos hablando acá en el staff, lo que ustedes pidieron allí son todas recontrabandas y de muy, pero muy buen gusto. Ok, nos reencontramos entonces en el próximo video programa. Nos podés ver en YouTube. Entrá a YouTube, ponés el Callejón del Rock, ya están posteados los vídeos, y también en mi muro personal en Facebook, Gonzalo Poggio, el Callejón del Rock. Nos vemos en el próximo video programa y aguante Led Zeppelin. Chao. I had this record at home of a guitar that had a lot of sustain on it, and I got him to come round and have a listen to it. I said, "Can you get that?" And he went away and came back with this phenomenal thing, distortion pedal,
which overloads the signal. Overdrive the sound and make it sound pretty rude.